Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar Orientaciones para el autocuidado emocional del docente en el buen retorno. Este es el primer evento del ciclo de webinars de la estrategia Te Escucho Docente, que inició a mediados del año pasado. El día de hoy compartiremos con ustedes algunas orientaciones sobre cómo podemos promover y llevar a cabo nuestro propio cuidado emocional. Los invitamos a realizar sus consultas en la sección comentarios. Al final del evento daremos un espacio para responder sus preguntas e inquietudes. Para explicar la estrategia Te Escucho Docente, le doy pase a Alfredo Escobar, coordinador de Bienestar Docente del Minedu. Buenas tardes, adelante Alfredo. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes con todas y todos. Les voy a comentar un poquito sobre lo que es la estrategia Te Escucho Docente, que es la respuesta que brindamos desde el Ministerio de Educación y que surge a mediados del año 2020 para ofrecer a las y los docentes la posibilidad de recibir servicios de contención socioemocional en respuesta al contexto producido por la COVID-19 y a sus diversos efectos, como el aislamiento social o los desafíos de adaptación al trabajo remoto, así como lo que estamos viendo en este momento, que es el retorno seguro a la escuela. Te Escucho Docente se desarrolla a través de 3 componentes. Ahí me ayudas, José, con la presentación, por favor. Gracias. El primer componente es el portal Te Escucho Docente, que es una plataforma web donde se ofrecen recursos orientados al cuidado y al autocuidado de la salud física y socioemocional de las y los docentes. Estos recursos se muestran a través de lecturas, videos, gráficos, así como también podemos encontrar ahí el formulario para el acceso a los servicios de la línea de ayuda. Al final de la reunión van a poder ver la dirección web al portal Te Escucho Docente. El segundo componente que tiene Te Escucho Docente es algo que llamamos la línea de ayuda, pero que tiene 2 servicios. Un primer servicio es un servicio de atención individual y el otro es un servicio de atención grupal. Para este componente contamos con un equipo de psicólogos que han sido capacitados por la Federación Internacional de la Cruz Roja, así como por el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz. No brindamos en estos servicios terapia psicológica, eso es algo importante de señalar, sino que el servicio de atención individual lo abordamos a través de los primeros auxilios psicológicos y el servicio de atención grupal promueve espacios de expresión socioemocional. Para acceder a ambos servicios, el formulario, como les comentaba, se encuentra dentro del portal Te Escucho Docente. Finalmente, el último componente nos permite compartir con las direcciones regionales de educación todo lo que hemos aprendido a través de la implementación de Te Escucho Docente, llevando a cabo un proceso de capacitaciones a equipos regionales para que puedan implementar sus propios servicios de contención emocional. Esto es a grandes rasgos lo que desarrollamos a través de Te Escucho Docente, y por ello, luego de haber atendido a más de 2.000 docentes que son colegas suyos, y teniendo en cuenta la importancia que tiene el buen retorno en todas y en todos, es que les proponemos el desarrollo de esta serie de webinars para que podamos seguir compartiendo con ustedes la experiencia que estamos ganando desde Te Escucho Docente y así contribuir con el cuidado y el autocuidado de ustedes. Muchas gracias, Rocío. Podemos continuar, por favor. Gracias, Alfredo, por la explicación de la estrategia que ha beneficiado a más de 2.000 docentes desde su inicio y sigue el servicio de maestros, maestras, directivos y especialistas a nivel nacional. Ahora voy a presentarles a José Lora, quien es supervisor de Te Escucho Docente, para que pueda presentarnos el desarrollo de la jornada del día de hoy. Buenas tardes, José. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes a nuestros maestras y maestros. Como comentaba Alfredo, el webinar del día de hoy está enfocado a toda la experiencia recogida sobre los aspectos emocionales, ya teniendo desde mediados del año pasado una experiencia directa, escuchándolos y brindándoles soporte emocional. El buen retorno representa un gran desafío porque nos está pidiendo el buen retorno adaptarnos a diversas situaciones en las que el día de hoy todavía nos encontramos.
Por ejemplo, estamos enfocados en nuestras labores, estamos enfocados en el trabajo, estamos enfocados en la casa, estamos enfocados todavía adaptándonos a esta situación de emergencia sanitaria que se ha prolongado por más de un año entero. Y todo este nivel de situaciones nos afectan directamente y nos piden que nos adaptemos. En esa medida, nosotros y nosotras vamos a poner en recurso todas las emociones disponibles, todas nuestras fortalezas disponibles y además todo el soporte social disponible que tengamos para adaptarnos mucho mejor. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy en este webinar. Voy a pasar a compartir un PPT. Permítame un minuto. Esto es lo que hemos recogido de la experiencia Te Escucho Docente, es cómo la emergencia sanitaria nos ha ido impactando de alguna manera u otra. El 90% de las y los docentes y directores que han adquirido el servicio de Te Escucho Docente, que han sido partícipes del servicio de Te Escucho Docente, han expresado sentir malestares emocionales. De ellos y ellas, el 62,6% refieren que les ha afectado mucho, es decir, que es un nivel de intensidad muy alto que ha afectado directamente su vida emocional. Esto tiene un gran impacto porque el bienestar, al ser integral, nos va a permitir adaptarnos a eventos y cualquier situación que afecte el bienestar tiene que mirarse y tiene que cuidarse para poder adaptarnos mejor a diversas situaciones. El 93% de las y los docentes y directores refieren haber sentido además estrés de alguna forma moderada y alta. Ese estrés está enfocado en los diversos ámbitos de su vida, no solamente en el laboral, sino como ahora lo vamos a explicar, el estrés aparece como una situación emocional que nos está exigiendo adaptarnos a un evento, pero nuestros recursos afectivos o emocionales no llegan a brindarnos esa fortaleza. Es decir, el momento actual nos está exigiendo más de lo que podemos dar y es importante porque ahora vamos a dar algunos tips para poder enfrentarlo de mejor manera. El 26% además de las personas que han participado del programa Te Escucho Docente reportan haber experimentado dificultades para adaptarse a los nuevos retos pedagógicos. Ahora, si lo vemos desde otra mirada, es el 74% se ha adaptado bien, ¿no? Sin embargo, a pesar de la adaptación, las otras dos características que he mencionado nos indican que emocionalmente este evento de alguna u otra manera nos ha impactado. ¿Y cómo nos ha afectado la emergencia sanitaria? Pues nos ha llevado, por ejemplo, a experimentar estados de ansiedad, que son estados prolongados de alerta, donde empezamos a experimentar sensaciones físicas, sensaciones cognitivas, como estar muy alerta o estar distraído o estar agotado mentalmente. También sensaciones físicas, como sentir palpitaciones muy rápidas, sudoración, una sensación de agitación y sensaciones afectivas también, abriendo paso a otras emociones como el miedo, por ejemplo. ¿Cómo además nos ha afectado la emergencia sanitaria? Pues nos ha llevado a buscar esto que en Te Escucho Docente hemos llamado como necesidad de expresar nuestra vivencia, que es la importancia de compartir la experiencia emocional que en ese momento estamos atravesando. No solamente como algo negativo, sino también como algo positivo, es decir, compartir también cómo estamos enfrentando el evento y qué podemos aconsejar a otros docentes como nosotros. Este indicador para nosotros es muy importante porque nos indica que las ganas de comunicar y de encontrar un soporte en otro está apareciendo de manera muy grande como un indicador, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si lo mantenemos no como un indicador de la emergencia sanitaria, sino como una característica de nosotros, vamos a poder comunicar lo que sentimos y además buscar soporte en otros para enfrentarlo de mejor manera. Otra de las cosas que hemos ido viendo también desde Te Escucho Docente
es que ha ido apareciendo un elevado nivel de estrés laboral. Yo imagino que esto no es una noticia nueva para ustedes. Me imagino que muchas de las personas que están viendo ahorita este webinar lo han experimentado. Y el estrés laboral es la forma en la que nos estamos adaptando a trabajo, haciéndonos cargo de muchas cosas. En casa, los hijos, en casa, cuidar a alguien enfermo, en casa, probablemente tener incertidumbres, distintos cambios que nos llevan a que cuando vamos a trabajar, no tengamos necesariamente la misma energía ni la misma motivación, y eso va a afectar nuestras labores cotidianas. Nos puede agotar, puede llevar incluso a que pensemos que no lo estamos haciendo bien, puede llevar a despertar algunas emociones que vamos a explicar más adelante. También han aparecido temores asociados al contagio. Los temores asociados al contagio lo hemos descrito como este estado constante de preocupación por me voy a contagiar mañana, pero me debo de cuidar. Y a pesar que tengamos todas las herramientas disponibles a la mano para cuidarnos, mascarillas, alcohol, nos acompaña un estado de incertidumbre sobre qué va a pasar el día de mañana, si incluso algún familiar va a enfermarse o no. También, lamentablemente, hemos atravesado muchos procesos de duelo producto de la COVID-19. Hemos perdido a un ser querido, hemos perdido a una amistad, hemos perdido a un colega. Y los duelos también están asociados a cómo hemos cambiado y perdido incluso dinámicas. De repente yo tenía un horario mucho más estructurado para pasar tiempo con mis hijos o mis hijas, pero en este momento es más complicado y esos procesos de cambio muy difíciles de llevar también son considerados procesos de duelo. Nos acompañan también sentimientos de tristeza propios a una respuesta emocional producto del estado de emergencia sanitaria, que si no la escuchamos va a detonar en otras cosas que ahora estamos describiendo en este cuadro que pueden observar. El estrés también es otro nivel, lo hemos caracterizado de forma distinta al estrés laboral porque el estrés laboral tiene que ver mucho con nuestra autoeficacia a la hora de dedicarnos al trabajo. Pero este nivel de estrés está asociado a esta carga excesiva de preocupación que tenemos con cómo nos vamos a organizar en nuestra vida de aquí en adelante. ¿Cómo vamos a ir a hacer las compras mañana, pasado? Pero me han comentado que se están contagiando. Pero me han contado por acá que ha fallecido alguien muy querido. ¿Cómo me organizo el día de hoy? Y la dificultad para poder encontrar una salida a ese estado nos va a provocar un estado de estrés. También hemos encontrado estados depresivos, no necesariamente como un diagnóstico. Sin embargo, sí hemos encontrado bastantes episodios donde nuestro estado de ánimo no es necesariamente el mejor, donde la sensación de tristeza nos puede acompañar durante mucho más tiempo del que quisiéramos y en el que nos cuesta salir adelante. Hemos encontrado también problemas médicos relacionados a tanto el ingreso de la enfermedad como a la posterior recuperación, porque suelen haber algunas secuelas. Otras cosas que hemos observado también es que el acceso a recursos de salud es un poco más complicado en el estado de emergencia sanitario porque muchos de los horarios han ido cambiando de los servicios de salud, incluso dentro de la presencialidad o la virtualidad de esos servicios. La incertidumbre como una sensación que nos acompaña también sobre qué va a pasar el día de mañana es una característica que, como verán, está dentro de otros indicadores que hemos ido encontrando, pero que suele ser muy importante, incluso puede aparecer sola, ¿no? Es qué pasa si mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar si las cosas salen mal? ¿El día de mañana esto mejorará en algo? Esa posibilidad abierta sobre no saber con información certera qué va a pasar de acá a un mes es algo que nos ha ido acompañando ese tiempo de emergencia sanitaria. Lo han podido ver, por ejemplo, sobre el índice de contagios, sobre las zonas que han ido cambiando con mayor o menor intensidad de nivel de contagios. Y creo que es algo que el momento actual nos está acompañando todavía. Y hay dos cosas que sí nos ayudan a colocar bastante la lupa sobre el soporte que queremos brindar
y es los problemas que han ido apareciendo ya en la esfera más íntima de nosotros como docentes. Y es el problema de conyugalidad que tiene que ver con algunas dificultades en las relaciones de pareja que pueden variar de intensidad, no necesariamente llegando a niveles de violencia, pero sí en discusiones que pueden ser cotidianas y que antes podíamos resolver mejor, pero que el día de hoy presentan dificultades para ser resueltas. También los problemas en la parentalidad, los problemas de parentalidad tienen que ver, por ejemplo, con yo antes podía educar bien a mis hijos y el día de hoy me cuesta colocar límites, me cuesta ayudarlos a que ellos se organicen, me cuesta a que me comuniquen las cosas que les pasa, los veo más encerrados y es este nivel que nos toca como madres o padres de familia dentro de la esfera del hogar para los que somos. Eh, pero que ha empezado a ser muy presente porque el trabajo parte también en la dinámica del hogar, ¿no? Si ustedes pueden darse cuenta, si tenemos algunas de esos indicadores, como nos ha afectado la emergencia sanitaria, si estoy ansioso, si estoy con un duelo, si tengo mucho temor asociado al contagio, si tengo bastante estrés, la esfera íntima del hogar se va a ver trastocada. Y justo la idea de ahora es poder ayudar a regular esas emociones que van a aparecer en la emergencia sanitaria, en el buen retorno, para regularlas y adaptarnos mucho mejor. Si nosotros podemos regular mejor nuestras emociones, estos cuadros que están presentes no van a aparecer de forma tan intensa. Esperemos que se cumpla el objetivo ahora para ir sembrando esa semillita de bienestar que esperemos poco a poco pueda ir creciendo y desarrollándose. Y eso nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros y nosotras el día de hoy? Es decir, cómo nos ha impactado la emergencia sanitaria, cómo nos ha tocado la emergencia sanitaria. Y para esto, en el chat pueden ingresar al link http://polef.com/josemiguello759 y van a encontrar esta pregunta que yo la voy a compartir ahora para que podamos ver cómo nos ha afectado la emergencia sanitaria. No se preocupen si no llegan a responderla todos. eh, Esperemos las respuestas que vayan llegando y vamos a ir conversando sobre esto porque sí quisiéramos que sea un espacio también colaborativo, donde podamos escuchar sus opiniones, donde podamos conocerlas y conocerlos. Voy a pasar a compartir la pantalla para que podamos verlo juntos. Ya veo que están llenando algunas respuestas. Aquí está. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Qué ha ido apareciendo? Ha ido apareciendo de repente ansiedad, hemos sentido estrés. Recuerden que ahora al hablar de bienestar no implica que sintamos cosas muy graves o patológicas, sino que la afectación emocional nos está atravesando a todos y a todas juntos. Y eso es importante porque el concepto de salud mental que vamos a manejar ahora es un concepto que no tiene que llegar a la patología para desarrollar un autocuidado necesario. Si pueden ir viendo el cuadro, lo que más va primando son estados de ansiedad, estados de estrés. Aparece igual incertidumbre. Ujú. Es importante ver que también aparecen, aunque menor cantidad, las dificultades que hemos conversado sobre las esferas más íntimas, ¿no? Los temas de pareja, los temas con los hijos.
Y creo que como está apareciendo este cuadro, podemos ir conversando sobre la aparición de estos estados, ¿no? El manejo de emociones es algo que todo el tiempo estamos atravesando y viviendo. Las emociones, como ustedes sabrán, es un estado de respuesta automática ante ciertos eventos. No podemos negar las emociones. Y desde ahí es muy bueno comunicar que también hemos escuchado algunas experiencias de algunas docentes y nos puede haber pasado a nosotros mismos decir, no, pero yo no quiero sentir tal cosa, ¿no? O sentir me hace débil, o sentir me hace vulnerable, o mejor no comunico lo que siento y me lo guardo yo porque yo soy fuerte. Y en este contexto sí queremos resaltar inicialmente que es muy, pero muy importante que empecemos a romper ese mito, porque la comunicación de las emociones es una consecuencia natural de experimentarlas. Y experimentarlas es algo que creo que el día de hoy ninguna de nosotras y nosotros puede decir estamos libres de ellos. Porque de alguna manera, como el cuadro nos muestra, hemos empezado a vivir alguna de esas experiencias. Y es bueno que haya salido como mayor intensidad la ansiedad, porque la ansiedad es la consecuencia de atravesar durante mucho tiempo un estado emocional que no se ha resuelto. Es sentir como una amenaza, no solamente algo externo, sino también algo interno en función a nuestras emociones. Este cuadro entonces nos empieza a diagramar cómo estamos el día de hoy como docentes. Y es importante no para asustarnos, sino más bien para preguntarnos si así estamos, ¿qué necesitamos para poder sentirnos mucho mejor? ¿Cuáles podrían ser nuestras herramientas para enfrentar diversos eventos, como por ejemplo el dictado de clase, como acompañar a un estudiante que nos comenta que probablemente también tenga alguno de esos estados? Me siento ansioso, ¿qué puedo hacer? Y nosotras y nosotros los escuchamos. Este es una imagen de cómo estamos enfrentando el buen retorno. Prioritariamente experimentando estados de ansiedad, también estrés laboral, también sintiendo temor por sentirnos expuestos a la enfermedad, acompañado de algunos sentimientos de tristeza, con incertidumbre, con buena incertidumbre, y con algunas dificultades en nuestro estado de ánimo como depresión y algunos temas en las esferas privadas. Entonces la pregunta es, ok, perfecto, ¿no? Estamos vivenciando esto, estamos viviendo esos estados, ya estamos reconociendo que la emergencia sanitaria nos ha impactado de alguna manera a todas y a todos. Voy a pasar a volver a compartir el PowerPoint para que lo puedan observar y trabajarlo juntos. Entonces aparece esta pregunta. Perfecto. El día de hoy, así como estamos, ¿cómo potenciamos nuestro bienestar para afrontar el retorno en este contexto? En el contexto que acabamos de ver, con estrés, con ansiedad, con incertidumbre, con dificultades en el estado de ánimo. Y esperemos que el día de hoy estas pequeñas herramientas que estamos brindando no den la solución, pero sean un excelente primer paso para empezar a cuidarnos. ¿Cuál es la ruta que queremos presentarles? ¿Cuál es la lógica de poder trabajar esas herramientas? Y es una lógica que se ha ido aplicando desde el programa Te Escucho Docente. Es una lógica que hemos comprobado que funciona para hacernos sentir mucho mejor a todas y a todos. Y consta de 3 pasos. Podríamos decir que si cumplimos estos 3 pasos, estaríamos mejor preparados para el buen retorno. El primer paso es reconocer lo que siento, qué emoción estoy experimentando el día de hoy. Cuando estoy ansioso, ¿qué siento? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Qué siento yo? ¿Siento alegría? No, no siento alegría. ¿Me siento molesto? No, no tan molesto. Siento temor.
Creo que por ahí va, siento temor. Y eso responde a la primera pregunta que pueden ver en el cuadro, lo que siento, y es, ¿qué emoción prioritariamente siento el día de hoy? A veces nos olvidamos incluso de llevar un registro de cómo nos sentimos. Y esa es una herramienta que también nos puede preparar para afrontar mejor el buen retorno. Podemos, por ejemplo, llevar una pequeña bitácora o un diario y responder a esta pregunta. ¿Qué emoción prioritariamente siento hoy? De repente es alegría, de repente es tristeza, y conocer esa emoción es muy importante. Cuando yo escucho esta emoción, que es la segunda pregunta, ¿qué emoción escucho más en mí? También me doy cuenta que está pendiente. ¿Qué pasa si la emoción que más escucho en mí es la cólera? ¿Cómo esto afecta mi vida cotidiana? ¿Cómo esto, por ejemplo, afecta en mis relaciones? ¿Y por qué además le estoy cargando tanto tiempo? ¿Por qué no le he podido resolver? ¿Por qué es una mochila? Que es una frase que hemos escuchado varias veces. ¿Por qué le estoy cargando como una mochila? Y reconocer lo que siento también es qué emociones han observado en mí otras personas cercanas. Por ahí de repente escuchamos a los hijos que nos dicen, mamá, papá, estás más renegón, más renegona, o la pareja, ¿no? Que nos dice, oye, te veo nerviosa, intranquila, ¿no? O de repente incluso los estudiantes, ¿no? Nos pueden comentar algo. ¿Qué es importante de este primer cuadro sobre lo que siento? Es poder cuestionarnos, poder estar abiertos a escuchar tanto de nosotros mismos como de otros, qué emoción prioritariamente me acompaña, tanto en lo cotidiano como en los momentos donde puedo experimentar estados mucho más elevados, como los de ansiedad o como los de incertidumbre. Si nosotros llegamos a tenerlo como un registro, que yo las invito y los invito a que lo puedan escribir, a que puedan llevar una bitácora, a que puedan llevar un diario, lo que vamos a hacer como segundo paso es respetar las emociones. Y respetar las emociones es muy importante porque respetar implica darle un valor, implica darle un lugar a las emociones. No es observarlas y después cerrar mi cuaderno y guardarlo en la biblioteca. No es meter la basurita debajo de la alfombra. Respetar las emociones es darle el valor que cada emoción tiene porque las estoy experimentando yo. Yo soy la persona que atraviesa por estas vivencias emocionales, entendiendo además que son naturales. Creo que el día de hoy, todas y todos podemos afirmar que la emergencia sanitaria nos ha hecho experimentar algo muy natural. En mi caso, por ejemplo, muchas veces me he hecho experimentar temor, otras veces me he hecho experimentar tristeza, pero poder reconocer y darle un lugar a esas emociones hace que yo esté mejor preparado para que esto que no resuelvo no se pueda convertir más adelante en un malestar mayor. ¿Por qué? Porque toda emoción es una reacción a un evento y nos está indicando también cómo podemos afrontar esa dificultad. Cuando yo no respeto las emociones, no podemos realizar el tercer paso, que es, ok, ya las vi, ya las escuché, me han soplado el oído, me han dicho cómo me estoy sintiendo, le estoy dando el lugar y el día de hoy me puedo preguntar, cuando yo experimento esta emoción, ¿qué necesito? Si ustedes pueden este cuadro de aquí, aplicarlo tanto en su vida personal como en los de su familia, yo les aseguro que su nivel de bienestar va a ser mayor. Cuando uno escucha y respeta sus emociones, es capaz de regularlas y así enfrentar mucho mejor los eventos difíciles que atravesamos. Como consecuencia, además, vamos a minorar el desgaste emocional, nos vamos a fortalecer y a afrontar mucho mejor los retos que se nos presenten. Y acá les voy a compartir algo de repente muy personal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hace poco experimenté un estado de duelo. Y cuando yo experimenté eso, la emoción que pude detectar fue tristeza, que es natural en esos estados. Yo no podía renegar de esa emoción.
porque si reniego no la respeto. Pero el sentir esa emoción, por ejemplo, me lleva después a preguntarme, cuando me siento triste, ¿qué necesito? Y una respuesta que descubrí fue, necesito la cercanía de la gente que me quiere y a la que yo quiero. Cuando yo descubro eso que necesito, evidentemente tengo que llevarla a una acción. Y cuando la busco, esa emoción que experimento, que es natural, como la tristeza, puede regularse mejor, no se mantiene. Entonces puede ayudar a que cualquier proceso de duelo sea mejor llevado. No más rápido ni más lento, sino mejor llevado. Esto además lo hemos podido observar desde el Te Escucho docente con muchas intervenciones de acompañamiento emocional a docentes. Y hemos podido saber y afirmar el día de hoy que este camino es una herramienta muy potente para prepararnos ante distintos eventos, como en este caso el buen retorno, dentro del contexto en el que nos encontramos. Entonces, ¿qué sentimos al escuchar que regresamos a la presencialidad o a la semipresencialidad? ¿No? ¿Qué pasa con nosotros cuando escuchamos esas frases? Cuando ahora de repente no la hemos escuchado, pero nos la preguntamos, ¿no? ¿Qué emoción hay? A ver, voy mañana a retornar a la escuela. ¿Qué siento? ¿Qué emoción experimento? Y acá queremos brindarles un cuadro que los puede ayudar a organizarnos mejor sobre esas emociones. Por ejemplo, siento miedo, me siento vulnerable, siento una alarma, me siento inseguro, temeroso, siento enojo, me siento frustrado, irritado, ofendido, me siento feliz, me siento motivado, me siento grato de esa oportunidad. Y a veces lo bueno de las emociones es que no todas aparecen por separado. A veces son como una bola de plastilina donde los colores se juntan y es nuestra labor justamente poder escucharlas para poder reconocer cómo enfrentar cada emoción que estamos viendo. De repente alguna es más alta que otra. De repente siento miedo, pero también felicidad. O de repente viene acompañada también de sorpresa. Y acá para poder explicarles un poquito sobre las emociones, eh, es como comentarles en resumen, ¿no? El miedo es una emoción que nos comunica que hay una amenaza que debemos de enfrentar. Esta amenaza puede ser imaginaria o real, pero nos coloca en una sensación de alarma. El miedo, ¿qué nos indica? ¿Qué nos comunica el miedo? Que estamos enfrentando algo, ¿no? ¿Qué nos comunica el enojo, por ejemplo? El enojo nos comunica que algo ha traspasado nuestros límites. En algo no estamos de acuerdo con alguna situación. Y lo que debemos de hacer es poder preguntarnos qué límites pueden colocarse para sentirnos más seguros. La tristeza, por otro lado, es una emoción que nos comunica que hemos perdido a alguien o algo muy importante, o que incluso algo nos ha decepcionado, porque también se puede perder la confianza. El amor lo voy a dejar al final porque ahí voy a poner un poquito de sazón al asunto. El asco y la aversión tiene que ver con que algo, una emoción que nos advierte que algo que experimentamos no es bueno para nosotros. Nos lleva a colocarle una distancia. Ah, esto de acá me produce hastío, antipatía, sorpresa, ¿no? Esta emoción nos comunica, por ejemplo, que estamos enfrentando algo nuevo, que no esperábamos. Felicidad es una emoción que nos motiva, nos dice, hey, por acá es el camino. Esto nos hace sentir bien, ¿no? Jugar, por ejemplo, nos da felicidad, vamos por ahí, es divertido jugar, estar agradecido también. Y finalmente, ¿por qué dejé el último el amor? Porque esa es una emoción que nos brinda seguridad, que nos refuerza el ánimo y fortalece los vínculos. Cuando escuchamos entonces, regresamos a la presencialidad o a la semipresencialidad, ¿qué emoción identifican ustedes? ¿Qué emoción empieza a aparecer en ustedes? Y para eso les voy a pedir que volvamos a ingresar al link del POLEF, que va a estar ahora en
en el chat para que puedan ingresar y podamos ver qué tipo de emoción nos acompaña para poder tener un diálogo virtual y poder escucharlas y escucharlos. ¿Qué emoción nos acompaña cuando escuchamos que vamos a regresar a la presencialidad o a la semipresencialidad? Voy a compartir ahora la pantalla para que podamos ver qué escuchamos. Ya está activado para que lo puedan ir respondiendo. Por ejemplo, miedo, enojo, felicidad también. Observemos cómo va cambiando este cuadro y es muy interesante porque podemos decir que no solamente experimentamos emociones como las llaman a veces negativas o positivas, sino que también es una mezcla de ambas. Podemos experimentar entre miedo, enojo y felicidad al retorno a las aulas. Y esto es muy importante porque de repente las tres pueden aparecer a la vez y si aparecen a la vez vamos a estar muy alertas. Ok, yo escucho por ahí dentro de mí que siento miedo. Le puedo dar un nombre al miedo. Se llama grande, se llama rojo, se llama círculo o simplemente se llama miedo. Le puedo dar también un atributo, es grande, es muy grande, es pequeño, es más grande que la felicidad. No, la felicidad es más grande que el miedo. Y yo creo que por ahí el miedo está acá, el enojo está en segundo lugar y la felicidad está en tercer lugar, pero siento a las tres. ¿Por qué es importante eso ahora que vemos el cuadro? Porque reconocer cada una de ellas, respetarlas y poder encontrar qué necesitamos cuando las experimentamos, no siempre va a ser igual. Y la respuesta puede estar en nosotros también. Ahora que estamos observando este cuadro, les voy a pedir que lo vean 2 segundos. 2 segundos. Voy a cambiar el PPT para poder continuar y así tener tiempo. Estamos leyendo sus preguntas, así que vamos a dejar tiempo para las preguntas, no se preocupen. Entonces, ahora que hemos visto el cuadro, ¿qué necesito cuando me siento, como ya han comentado, de repente triste, entre molesto, entre feliz? Pues ese es el paso más importante. No se preocupen porque este cuadro como herramienta y las otras dos que hemos presentado van a estar dentro del portal Te Escucho Docente. Al final del webinar va a aparecer el link para que cada uno de ustedes y uno de ustedes pueda ingresar. Y esa es la parte más central. Ok, he reconocido que siento miedo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito protegerme. Necesito defenderme. ¿De qué? De justamente eso que me da miedo. Por ejemplo, me da miedo trasladarme en algún transporte para ir a la escuela. Perfecto. Entonces, ¿cómo me protejo? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo escucho que el miedo es válido y yo puedo desarrollar un recurso para justamente respetarlo y poder protegerme y defender? Me pondré la doble mascarilla, ¿no? Que ahora ha aparecido como una norma en algunos lugares públicos. Me pondré además el visor, ¿no? Si tengo miedo, de repente voy con un traje, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesito en ese momento para, evidentemente, afrontar el miedo? El miedo de repente incluso viene con sorpresa, vamos a hablar de la sorpresa. Entonces la sorpresa nos lleva a estar atentos y analizar lo que no esperábamos. ¿Qué quiere decir qué quiero decir con esto? Pensemos en frío. ¿Cuáles son las herramientas que necesito para sentirme seguro? Pensemos en frío, para que eso no me agarre de sorpresa. Informémonos. La sorpresa, la incertidumbre, se disminuye con información. Es la mejor forma de regularla. Recuerden, estamos escuchando que sentimos, estamos respetándolos y cuando lo respetamos tenemos que estar atentos, analizar lo que no esperábamos.
Esto con la sorpresa. ¿Qué pasa si siento tristeza, por ejemplo? Pues pedimos apoyo. Nos cuidamos emocionalmente, unos a otros o nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando siento enojo? Que es otra emoción que también salió. El enojo significa que debemos de colocar límites. Y dentro de las diversas situaciones que ustedes viven, es pensar cómo colocar límites para poder cuidarnos. Porque el enojo no es malo, el enojo nos fortalece. Cuando sentimos, en este caso, repugnancia, no nos ayuda a elegir. Ok, con esto no estoy de acuerdo. Con esto yo siento aversión. No estoy de acuerdo. Entonces, si no es por aquí, es por acá. Y finalmente, estas dos emociones que son más positivas también son importantes, que es la felicidad. Cuando escuchamos la felicidad y la respetamos, ¿qué es lo que debemos hacer para regularla? Pues continuarla. La felicidad es una emoción que nos indica por acá es. Ese es el camino. Mantengamos esas acciones, estas relaciones también. Siento felicidad cuando hablo con tal persona, con mi compañera o mi compañero de trabajo. Pues continuemos. Finalmente, si es que experimentamos amor, eso significa que estamos en un entorno seguro, que nos va a ayudar a fortalecernos. Y el amor es una emoción además que va a aparecer cuando podamos regular mucho mejor las otras. El amor, digamos que es como un potenciador para poder regular las otras emociones. Mientras más seguros y seguras estemos, mejor vamos a poder regular las emociones. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el buen retorno? Primero, escuchando las emociones, respetándolas, y cuando las respetamos, darles un lugar y poder resolverlas, ¿no? Recordemos este cuadrito. Cuando siento tal emoción, la respeto y qué necesito. Y me encantaría ahora pasar a las preguntas para poder justamente de repente resolver alguna de las interrogantes. No se preocupen porque estos cuadros van a estar en el portal Te Escucho Docente. Rocío. Muchísimas gracias, José. Sí, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas que nos han llegado. Antes, quería leer un comentario que me gustó mucho y me gustaría que puedas responder también. Dice, excelente tema. Son varias emociones que uno acumula, ¿no? En las labores diarias. La casa, la familia, las amistades agradecen tus palabras. Necesitamos más consideraciones por nuestros colegas que han fallecido porque experimentamos tristeza, ¿no? De perder a nuestros colegas. Y necesitarían que el Minedo brinde apoyo psicológico, no solo a los docentes, sino a sus familiares. Entonces yo sé que tienes algo que responder a esto. Sí, la estrategia Te Escucho Docente brinda apoyo emocional a nuestros docentes. Creemos que los docentes son la herramienta principal como seres humanos para fortalecer a su hogar también. Mientras mejor nos encontremos, vamos a poder acompañar mucho mejor las distintas situaciones que atravesamos a nivel familiar. Y desde ahí no estamos solos. Tienen la línea de ayuda Te Escucho Docente, pero además tienen el acceso al portal Te Escucho Docente, donde hay diversos recursos, tanto para el cuidado de la salud física como para la salud emocional. Creo que todas estas herramientas que que ponemos a disposición nos pueden ayudar a enfrentar mucho mejor tanto las actividades laborales como las actividades familiares y convertirnos en un soporte de bienestar emocional. Okay, muchas gracias, José, por tu respuesta. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué hago si me encuentro atravesando por un duelo? Perfecto. Esta respuesta es muy puntual. Voy a ser muy breve, pero muy puntual. Primero, reconozcamos qué emociones hay dentro del proceso de duelo. Si estoy experimentando mucha mayor tristeza, mucha mayor enojo, si es que también experimento calma, a veces los procesos de duelo también nos llevan a experimentar calma. Y cuando escuchemos eso, yo voy a invitar a las personas que están atravesando por un proceso de duelo, yo me incluyo,
que podamos reconocer, ok, cuando experimentamos esas emociones, ¿qué necesitamos y de qué nos podemos hacer cargo nosotros? Si no podemos hacernos cargo de todo, tenemos un recurso muy importante que es el soporte social. No nos hagamos cargo, no somos superhéroes, ¿sí? Si emocionalmente necesitamos de otros, busquémoslo, porque va a llevar además que reforcemos el amor. La gente que está preocupada por nosotros nos quiere. Finalmente, si es que el nivel de intensidad es mucho mayor, podemos buscar ayuda especializada para que esto se acompañe lo más rápido posible y nos hagamos cargo mucho mejor de esas emociones que van a ser naturales en un proceso de duelo que no es sencillo. Muchas gracias, José, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo calmar mi miedo a contagiarme de COVID en el trabajo? Creo que la pregunta la podemos enfocar en dos emociones, que es el miedo y también es la incertidumbre, es la duda, lo que hemos ido conversando hace un momento, ¿verdad? Que está enfocado en la sorpresa. Y cuando aparecen estas dos emociones, lo que necesitamos hacer es, para poder regular la sorpresa, es información concreta, es cómo me cuido en este contexto. A ver, ¿cuál es la información real sobre cómo cuidarme? ¿No? ¿Cuáles son los lineamientos, por ejemplo, para el buen retorno? Porque los lineamientos también implican reglas para el cuidado. Ok, perfecto, ya sé, tengo que usar A, B, C, D y tengo que hacerlo de esta manera. Perfecto, entonces la sorpresa puede bajar. Y en el caso que de repente aparezca el temor también, es listo. Con estas herramientas yo voy a poder protegerme a mí y proteger a mi familia. Y si yo empiezo a realizar esas acciones, el temor va a bajar bastante. Recuerden que muchas de las experiencias que vivimos en la actualidad están atravesadas por una experiencia emocional. Y la realidad a veces es muy complicada y eso va a hacer que despertamos emociones. Si podemos manejar mejor las emociones, cualquier evento que experimentemos en la realidad como el buen retorno, va a ser un evento que lo vamos a poder enfrentar mucho mejor con los mejores recursos que tengamos a la mano. Ok, muchas gracias, José. Tengo acá una pregunta asociada a la carga laboral. Indica, si tengo sobrecarga laboral, ¿cómo puedo hacer para darle prioridad a la salud emocional de mis estudiantes y a la mía propia? Perfecto. La receta puede sonar sencilla, pero es muy difícil, porque implica trabajo, ¿sí? Y es cambiar la línea, es cómo me puedo brindar primero bienestar a mí para luego poder brindar bienestar a mis estudiantes. Enfoquémonos primero en el autocuidado. Nosotros tenemos que escuchar emociones de otras personas y eso va a impactar directamente en nosotros. Y acá también está la solución a la pregunta. Si nosotros nos mantenemos soportando, entre comillas, estados emocionales sin cuidarnos, eso directamente va a estar traducido en estrés, que va a afectar cómo nos desempeñamos en el trabajo. Podemos estar agotados, nos puede doler la cabeza, podemos sentir que es mucho, podemos sentir que no podemos. Entonces, primero empecemos con el autocuidado y desde ahí poder repetirles que pueden acceder a la página de Te Escucho Docente para buscar apoyo en el caso lo necesiten y también cuentan con varios recursos, incluso para organizarnos en nuestras actividades. Hay muchos recursos que nos van a ayudar para este buen retorno y yo los invito a que ingresen a la página. Gracias, José. Tenemos una pregunta más. No puedo controlar mi molestia. Estoy explotando en casa. ¿Cómo controlo mi carácter? Perfecto. Vamos a regresar al cuadrito, ¿no? Cuando yo no logro experimentar mi molestia, mi cólera, mi ira, es porque hay algo que está traspasando los límites, incluso los límites de lo que yo puedo hacerme cargo. De repente en casa soy la única persona que se encarga de varias cosas del hogar y no busco, ni siquiera pido apoyo. Entonces, evidentemente, me voy a cargar emocionalmente y eso se va a expresar con ira, porque necesito colocar otros límites. Y acá es un consejo muy directo también que les quiero dar y es
lo que nos ha funcionado antes de la emergencia sanitaria probablemente no nos funciona el día de hoy. Y eso implica que reevaluemos cómo funciona el hogar, buscamos apoyo dentro del hogar, cómo nos hemos distribuido las labores dentro del hogar. Si es que estamos funcionando igual que antes y no está resultando positivo para nosotros, tenemos que ejercer algún tipo de cambio. Y desde ahí, Rocío, invito a esta docente o a este docente que ha preguntado esto a examinar qué tipo de límites o cambios tiene que haber en la dinámica de su hogar para poder adaptarse mucho mejor a esta situación. Excelente, muchísimas gracias José por todo lo que has compartido el día de hoy, por dar respuesta a las interrogantes de nuestras docentes. Y ahora vamos a pasar a continuación con Ingrid Romero Manco, directora de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente del Ministerio de Educación. Nos dará unas reflexiones finales sobre nuestra jornada. Buenas tardes, adelante Ingrid. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, José. Creo que esta ha sido una sesión sumamente importante, ¿no? Estamos nosotros planificando el retorno tanto a la presencialidad como a la semipresencialidad. Estamos viendo diferentes indicadores que nos permitan conocer cuál es el momento oportuno para poder hacer este retorno gradual, progresivo y voluntario, además, de retorno. Sin embargo, lo que hemos conversado el día de hoy, lo que hemos escuchado el día de hoy y a través también de las reflexiones y de lo que hemos podido ir recogiendo a través de la participación, creo que nos hace ver que hay un lado sumamente importante que tenemos que atender, que es el lado emocional. Y como bien decía José, para que nosotros podamos enfrentar este retorno con seguridad, con tranquilidad y sobre todo preparados para lo que los mismos estudiantes van a traer cada uno de la experiencia que ha significado tener tantos meses alejado de la dinámica escolar, es importante que nosotros como docentes estemos preparados, ¿no? Y primero sintiéndonos bien, por eso es sumamente importante, así como estamos nosotros tomando en cuenta la importancia de los protocolos, el uso de la mascarilla, las caretas, la distancia, los cuidados en el traslado, al ingreso de nuestra institución educativa, tengamos también en cuenta que este lado emocional, este saber qué hacer, cómo cuidarnos, cómo poder pensar en manejar nuestras emociones de la mejor manera, nos va a permitir también hacerlo de forma más segura, ¿no? Hemos visto ahí, por ejemplo, que hay todavía mucho temor, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ser más conscientes de esos sentimientos, de esas emociones y poder canalizarnos de la mejor manera. Finalmente, los invito a la sesión del próximo mes, que va a ser el próximo webinar de Te Escucho Docente, y como también ya nos había mencionado José, visitar la página web, que al inicio también nos contaba Alfredo, que está disponible. La estrategia Te Escucho Docente es amplia, abarca también, además de este webinar, la asistencia personalizada para todos los que quieran solicitar el servicio, la atención grupal, ahí está apareciendo el enlace. Los esperamos a todos, muchas gracias por conectarse. Nos parece que este tema todavía da para más y seguramente seguiremos teniendo temas súper interesantes para todos ustedes. Que tengan muy